¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Hemos estado abordando el tema de Chiapas desde sus diferentes aristas, por supuesto. Uno de los casos, de los sucesos que en los últimos días ha generado muchísimos comentarios, muchísimo coraje, indignación, incluso entre diferentes comunidades, fue el asesinato del sacerdote Marcelo Pérez, un personaje que ha sido cuestionado absurdamente, si ustedes me lo permiten. Ese es un punto de vista totalmente personal, por Patricia Armendáriz, legisladora de Morena, quien llegó a la criminalización precisamente con tal de justificar este hecho. Pero ¿quién es precisamente Marcelo Pérez? ¿Quién era Marcelo Pérez? ¿Por qué su asesinato simbra de tal forma a las comunidades allá en Chiapas y puso la lupa particularmente en los intereses alrededor del crimen organizado, alrededor de la violencia que se genera en esa entidad? Voy a platicar con una de las voces autorizadas precisamente para abordar este tema, el periodista Luis Hernández, a quien saludo por supuesto con muchísimo gusto. Luis, un placer recibirte. ¿Cómo estás? El gusto es mío, Jesús. Muchísimas gracias por tu invitación. Honrado siempre, querido maestro. Y lo primero que yo te diría es, ¿por qué simbra este asesinato de tal manera a las comunidades originarias, quienes se indignan, quienes muestran esa molestia, ese coraje? ¿Por qué incomodó tanto ya un hecho que tristemente, digámoslo así, la violencia ha normalizado las ejecuciones, no solamente en Chiapas, en nuestro país? Pero la trascendencia de este crimen ha provocado muchos cuestionamientos respecto incluso a quiénes son los que están detrás de la violencia en el estado de Chiapas, querido Luis. Sí, efectivamente, Jesús, yo veo dos razones distintas. Por un lado, el contexto mismo en Chiapas, donde desde hace por lo menos 2 años y medio se ha venido señalando muy puntualmente la intensificación de la violencia, los desplazados, los asesinados, los combates en la zona sierra y frontera entre distintos cárteles, eh, sin que estas advertencias hayan sido atendidas por parte ni del gobierno federal, ni mucho menos del estatal, que quién sabe si existe, ¿verdad? Se desaparece. Y otra es el significado del personaje como tal, del padre Marcelo, ¿no? Un sacerdote diocesano tzotzil, originario de el municipio de San Andrés, que estaba estrechamente vinculado a su feligresía, a las comunidades. Tenía la ventaja de conocer el idioma, de conocer a la gente, de meterse hasta el último rincón de los municipios donde otros sacerdotes no necesariamente van, para llevar, por supuesto, su mensaje religioso, pero también un mensaje de paz, un mensaje de defensa de la tierra, de defensa de la vida, eh, y comprometerse con la defensa de los más humildes, de tal manera que a donde llegaba, fuera originalmente San Pedro Chenaló, con las víctimas de la masacre de Acteal, ¿no? Él dice que él es evangelizado por ellos. Recordemos que el 22 de diciembre de 1997, paramilitares asesinaron allí a 45 personas que oraban por la paz. Después, cuando va Simo Jovel, es lo mismo, ¿no? Haciéndose caso de la feligresía, impulsa el cierre de las cantinas, pero muy pronto se encuentra cómo desde las cantinas se trafica con mujeres, droga, eh, armas, de tal manera que hay una respuesta muy violenta y se le pone precio a su vida. Él cuenta como primero se cotizaba en 150,000 pesos, luego 400,000, luego ya subió a 1 millón. Y más adelante, desde Simo Jovel participa muy activamente en mediar en el conflicto en el municipio de Panteló, de donde es finalmente trasladado a San Cristóbal de las Casas. O sea, era, si me permites la expresión, era un personaje bisagra, era
alguien que unía realidades distintas, fuera la diócesis de San Cristóbal con la diócesis de Tapachula, con la de Guatemala, que tenía relación con los más distintos grupos étnicos de la entidad, eh, que encabezaba manifestaciones por la paz, que estuvo al lado de los maestros democráticos en 2016 cuando se pusieron a la reforma educativa de Peña Nieto, algo no muy común, digamos, en el mundo religioso como tal, ¿no? Entonces era un personaje querido por su comunidad, reconocido, apreciado, y de repente este salvaje asesinato, ¿no? Evidentemente por alguien que fue contratado para hacerlo, pues ha simbrado la conciencia, incluso de quienes no necesariamente comulgaban con él, ¿no? Porque, digamos, una cosa es que se maten entre delincuentes y otra es que se asesine un cura. ¿Hasta dónde habremos llegado ya que hasta los curas los asesinan? Sobre todo a un hombre de bien, de paz, de defensa de la vida, como lo fue a lo largo de toda su existencia el padre Marcelo. Oye, Luis, precisamente este crimen, nadie duda, por supuesto, ni mucho menos de la violencia generada por el tráfico de drogas, por el mercado de las drogas. Pero, ¿qué tanto este crimen comenzó a gestarse? Y sé que puede sonar especulación, pero ¿qué tanto incomodó el sacerdote Marcelo, el sacerdote jesuita, a estos intereses que están, además involucrados con el mercado de las drogas, con el mercado de los recursos naturales, con las mineras, por ejemplo? Porque era un hombre, por lo que yo entiendo, tú lo sabes mucho mejor que yo, que cuestionaba precisamente sí a ese mercado de las drogas, pero también a ese poder económico. Sí, efectivamente, tienes razón. Él era diocesano, no pertenecía a los jesuitas como tales, aunque Ok. por supuesto trabajaba muy estrechamente con ellos. Y si vemos la reacción de la Compañía de Jesús ante su asesinato, fue muy firme, muy enérgica, mucho más que la de otras órdenes o expresiones, ¿no? Y en tu pregunta apuntas a un asunto muy importante. Él señaló una y otra vez el papel tan negativo que tienen las mineras en Chiapas, ¿no? Cómo además en muchas ocasiones esas mineras van acompañadas del crimen organizado en su labor de abrirle paso a las concesiones, desplazar a la población que se opone, enfrentar a quienes protestan. Él fue coordinador de la Pastoral de la Tierra y de la diócesis social ahí en San Cristóbal. O sea, estaba muy estrechamente relacionado con todos los comunidades, grupos, asociaciones que defienden el derecho a su territorio y su territorio, a la tierra y el territorio, y por tanto también al agua, ¿no? Participó en la zona Soque muy activamente, acompañando organizaciones como Movipe, ¿no? En defensa efectivamente de ese territorio, o también en la zona Soque con las comunidades afectadas con la explotación petrolera. Entonces, ahí efectivamente él afectó intereses muy poderosos ligados a la producción minera como tal, ¿no? Acompañó la lucha en Chicomucelo, por ejemplo, en contra de la minera, que creo que allí lo que se producía era varita. Finalmente, esa mina tuvo que cerrar, y fue el crimen organizado comenzó a hacerse cargo como de una especie de explotación clandestina o a sacar parte de la producción, y el padre Marcelo acompañó todas esas luchas, ¿no? Como lo han hecho también otros sacerdotes, pero él de manera destacadísima. Era
La crónica de un asesinato anunciado, Luis, por todo lo que rodeó esto. Sí, tal cual. Es la forma de definirlo más precisa que hay, ¿no? Eh, el padre Marcelo viene de una familia indígena muy humilde. Sus padres son campesinos, analfabetas, vendían los fines de semana mercancía, de una familia muy religiosa. Él acompañaba a sus padres en distintos momentos al templo, incluso con grandes caminatas para encontrarse con alguna personalidad religiosa clave. Estuvo después en el seminario, ¿no? Con don Felipe Arismendi. En el seminario él tenía un gran problema, que es que era tartamudo. Eh, Cuando leía se le atoraban las palabras, no las podía terminar. Y su esfuerzo, su dedicación, su fe, me puedo imaginar, lo llevaron a superar ese reto, esa dificultad, de tal manera que tú lo habrás escuchado en distintos momentos, era un gran orador, ¿no? Tenía el don de la palabra, se comunicaba con mucha facilidad. O sea, no solamente pudo superar ese impedimento, sino que siguió adelante, ¿no? Y cuando él es don Felipe quien se lo lleva a trabajar en la diócesis de San Cristóbal, recordemos, había estado allí don Samuel Ruiz, se había puesto como su coadjutor a don Raúl Vera, y bueno, son tantas las presiones en contra de don Raúl Vera y se le manda a la diócesis de Saltillo y quien llega es don Felipe. Y ahí él es enviado a trabajar con las víctimas de Acteal. Y como él dice, ahí se convierte, ¿no? Pero inmediatamente en ese proceso de conversión con esas víctimas, es víctima también él mismo de los primeros ataques, ¿no? Es una zona donde el paramilitarismo perdura, ¿no? En donde los asesinos de Acteal fueron liberados, recordemos, en un controvertido caso en el que intervino Hugo Eric Flores, que ahora anda por ahí por la Cámara, defendiendo a los paramilitares directamente, sacándolos de la cárcel. Y es entonces cuando él es trasladado a Simojovel, ¿no? Simojovel es un municipio donde la vida en la finca era es muy reciente, ¿no? Hubieron luchas, el derecho de pernada era una realidad allí, en la década de los 70, los 80, los agravios están allí a flor de piel, sin exagerar. Y aunque ha habido reparto agrario, ¿no? Hubo reparto agrario y tomas de tierras a raíz del levantamiento zapatista del 94, en los hechos existen intereses muy poderosos, ¿no? Eh, Intereses ligados a un grupo, pues hay que decirlo con toda su claridad, no es solamente un grupo caciquil que está en Panteló, sino que es un grupo ya directamente relacionado al crimen organizado con conocido por sus letras, ¿no? Las famosas cuatro letras, y es el grupo de los Herrera. El padre está preso, ¿no? Pero los hijos siguen imponiendo a sangre y fuego allí un cacicazgo, pero ahora con todo el apoyo de esa organización nacional a la que pertenecen, ¿no? Y de la que funcionan como filial. Entonces, pues sí, las amenazas eran, como decíamos, primero de los cantineros, pero después han sido de todos estos personajes, ¿no? Que tienen armas de alto poder, han asesinado y desaparecido literalmente, sin exagerar, decenas de gentes. Recordemos que para enfrentar a los Herrera fue que surgió originalmente el autodefensa, el machete, y
el padre Marcelo estuvo mediando entre los dos grupos y la población y fue señalado como si él hubiera sido el responsable de la formación del machete. Y la Fiscalía de Chiapas pretendió detenerlo, ¿no? Hubo órdenes de aprehensión contra él. Él fue entonces trasladado al municipio de San Cristóbal, ¿no? En donde las amenazas otra vez siguieron adelante. Porque además el padre Marcelo se metía por todas las regiones, acompañaba distintos procesos, le daba su bendición a luchas de resistencia. Acompañó muchos desplazados, por ejemplo, ¿no? A los de Chavajebal, eh, eh, desplazados que a él le dolían personalmente muchísimo la situación. Estamos hablando de que en Chiapas debe haber hoy alrededor de 10,000 desplazados, algunos incluso viviendo en Guatemala. Este, eh, es- Imaginémonos la cantidad, la magnitud de la ofensiva en contra de las comunidades para que entre 8 y 10,000 gentes hayan tenido que salir. Él estuvo acompañando a esos desplazados. Los testimonios de esos desplazados son terribles porque eh, eh, algunos de ellos los hombres las esposas y los hijos que están desplazados fueron, por ejemplo, literalmente, y perdón por la imagen, decapitados, desmembrados, la política del terror, ¿no? También en acciones identificadas con Jalisco Nueva Generación. Entonces, sí, el asesinato del padre Marcelo es la historia de un crimen anunciado, literalmente, sin exagerar. eh, un crimen en donde, a pesar de él tener medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues nunca se le brindó realmente protección y se tomaron en serio esas acusaciones, esas amenazas que él sufrió. Oye, Luis, ¿qué viene después de este tipo de crímenes? Me llama mucho la atención, detienen a una persona, pero ¿qué tanto se puede confiar realmente en una fiscalía, en una autoridad estatal que ha pasado de noche en medio de esta violencia? ¿Qué tanto se puede pensar en un chivo expiatorio? Pero ¿qué viene después? Porque el mismo sacerdote ya hablaba, como junto con otras voces, de que Chiapas está literal al borde de una guerra civil, si no es que ya está iniciando la misma. Sí, efectivamente, yo concuerdo con la visión de que Chiapas está ya muy cerca de una guerra civil, ¿no? Hace un momento hablábamos de los desplazados, pero eh, eh, otra vez no me quiero detener en imágenes macabras, pero en el Soconusco aparecen cuerpos de personas desmembradas y cabezas, los niños se los encuentran luego cuando van a la escuela. Del otro lado de Chiapas, en el municipio de Reforma, pegado con Tabasco, pues hay ataques permanentes de comandos armados, ¿no? Hemos visto lo que está sucediendo con el poblado 6 de octubre de los zapatistas, donde habitantes de Nueva Palestina, otra vez junto con el crimen organizado, pretenden desplazar a los zapatistas que han tenido esas tierras durante más de 30 años de allí. Eh, Puedo seguir aquí contando y contando historias de violencia a los últimos. El gobierno de Rutilio Escandón comenzó con el asesinato de defensores de derechos humanos y de dirigentes de organizaciones campesinas y está terminando con el asesinato de el padre Marcelo y los desplazamientos, y en el ínterin nunca se ha detenido esta escalada. Eh, Simple y sencillamente ha venido, esta espiral de violencia ha venido creciendo cada vez más y se ha hecho cada vez más compleja, ¿no? Con la presencia, muy claramente podemos hablar de narcoparamilitares, los antiguos paramilitares,
encargados de enfrentar la contrainsurgencia, se han habilitado hoy como si fueran sicarios del crimen organizado, ¿no? Eh, a raíz del asesinato del padre Marcelo, han comenzado a haber una serie de operativos dentro de la antigua Ciudad Real de San Cristóbal de las Casas, para cerrar puntos de narcomenudeo, amagar con detenciones. Se vive una situación de mucha mayor presencia policíaca, como si el asesinato hubiera sido un campanazo para que se contuviera esta ola delincuencial que afecta a una ciudad importantísima desde el punto de vista de nuestro turismo, ¿no? Eh, eh, no sé hasta dónde va a llegar esta ofensiva, digamos, de corte policial para contener al crimen organizado en el municipio y a los alrededores, pero eh, eh, genera muchas dudas, genera muchas sospechas el que efectivamente se vaya a llegar al fondo en este caso, porque no se ha llegado al fondo en casos anteriores. Lo que priva en Chiapas es la más absoluta impunidad, ¿no? Comenzando por masacres como la que hablábamos de Acteal, ¿no? Estamos ya hablando de casi 27 años de que fue perpetrada, ¿no? Los asesinos materiales están libres, los intelectuales nunca fueron juzgados, descendientes o participantes directos de Acteal siguen participando en acciones de corte paramilitar, tienen todavía las armas, se han armado mucho más, ¿no? De tal manera que entonces hay yo diría, un gran escepticismo, pero al mismo tiempo hay una ola literalmente de indignación internacional, ¿no? El Papa Francisco oró por el padre Marcelo y se hizo público, no fue una oración privada. En Estados Unidos comienzan a levantarse voces como sucede en todas las comunidades internacionales, esto se suma a estas agresiones que han venido sufriendo las comunidades zapatistas y que han padecido también otros poblados, de tal manera que esto actúa como un elemento para presionar a las fuerzas de la ley y del orden para que efectivamente se conozca la trama que lleva al asesinato del padre Marcelo, ¿no? No podemos, eh, ojalá que no se concluya así, ¿verdad? Llegar a la teoría del asesino solitario, ¿no? Sin dar más elementos, se habló de que se había detenido, ¿no? Pudimos ver con claridad con una cámara que lo grabó cómo fue su ejecución, no hay otra forma de llamarlo, ¿no? Pero pues no hay más información, por lo menos al público, de cómo van las investigaciones, es efectivamente es el asesino, eh, y quién está detrás de ese asesino, ¿no? Porque estamos hablando de que además es un crimen que se produce en una especie de interregno, en donde el gobernador saliente le queda todavía alrededor de un mes y el entrante pues no acaba de llegar, en donde hay contradicciones muy fuertes entre el Grupo Chiapas y expresiones del Partido Verde. Estamos hablando de una situación literalmente de río revuelto en la entidad. Mi querido y admirado Luis Hernández, de verdad yo te quiero agradecer como siempre estos minutos de charla y que nos permitas aprender de ti. Jesús, muchísimas gracias por tu hospitalidad y tu amabilidad. Saludos a tu auditorio a través tuyo desde acá.